Saludos, hoy nos acompaña Rafa Mejía, divulgador de la llamada medicina germánica y de una visión de la enfermedad que rompe por completo con el enfoque tradicional. Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Juan Carlos, pues muy feliz y contento de llegar aquí a tu audiencia y listo para compartir. Pues para mí esto es un tesoro, ya depende de quién lo quiere abrir porque sí nos cambia la mirada sobre las mal llamadas enfermedades. Muy bien, pues vamos a profundizar un poquito sobre todo esto que nos planteas. Afirmas que el cuerpo no se equivoca y que incluso una enfermedad grave tendría un sentido biológico. Si esto es así y una enfermedad no es un error del cuerpo, ¿qué sentido tienen las enfermedades y qué podemos aprender de ellas? Claro, todo esto empieza con el médico alemán, el Dr. Hammer, que bueno, es para mí un genio del siglo que se da cuenta precisamente como un médico alópata que era, que la enfermedad, pues para empezar, sí tiene un origen, ¿no? Vivimos en una sociedad y en una comunidad científica que nos ha lavado el cerebro y nos han hecho ver como maligna la enfermedad, y conviene eso porque ahí hay muchos intereses, pero efectivamente la enfermedad tiene un propósito y un sentido, pero primero tenemos que desmantelar el concepto de enfermedad porque ese mismo concepto ya tiene una connotación muy negativa de que hay una falla en el cuerpo. Entonces lo que descubre Hammer son leyes naturales que no son leyes de Hammer, porque muchos dicen las leyes de Hammer, no, son leyes naturales, la naturaleza tiene sus leyes. Y bueno, nadie en la medicina nos había hablado del aspecto biológico y el más importante, el psíquico. Para comprender esta nueva mirada, la germanische Heilkunde, como la denominó Hammer al final, primero tenemos que entender que este cuerpo biológico ya tiene un diseño inteligente, primero que nada para sobrevivir. Entonces, como su propósito es sobrevivir, claro, va a llegar un punto en que llega la muerte, pero hasta eso también tiene un sentido biológico, porque la muerte es otra solución biológica. Como este cuerpo de ser de ánima, animado, animal que somos, porque seguimos siendo animales, tenemos las mismas necesidades que cualquier mamífero, sí o sí tiene que tener los programas especiales para adaptarse y mantenerse vivo. Entonces, ¿quién iba a pensar que un tumor, por ejemplo, en el estómago, en la curvatura mayor, hace más ácido? ¿Para qué? Para que el estómago pueda digerir una situación indigesta que está en la psique del paciente o del individuo. El animal, para que pueda digerir un bocado, pues bueno, primero se lo tiene que comer, pero se le tendría que atorar muchos días para que le salga una bola en la submucosa o le salga un tumor cancerígeno. Y ese animal, sin comer mal, sin haber fumado, sin no haber hecho ejercicio, le va a aparecer un cáncer. Entonces, con este nuevo paradigma entendemos que el cáncer sí tiene una sola causa y no es lo que nos contaron. Bueno, la enfermedad del cangrejo, ¿no? Esta enfermedad del cangrejito, ¿por qué se llama el cangrejito? Porque no saben cómo va a comportarse. El cangrejo camina para allá, para acá, ¿sí? Y gracias a los descubrimientos de Hammer ya sabemos por qué un tumor crece, por qué una persona cuando tiene, por ejemplo, a una mujer le desarrollan un proceso de mama, cangrejito en la mama, ductal, ¿no? Sí o sí, gracias a que la mujer vivió ese evento traumático de separación, la mama se ulcera para sacar más leche, los conductos mamarios, por la separación de una pareja, un hijo, lo que sea, un padre, hasta mascotas, porque ahora las mujeres están viendo las mascotas como hijos. Entonces, ese estrés que vivimos ante los eventos, los conflictos, el cuerpo ya tiene una habilidad y un mecanismo inteligente para adaptarse al estrés del conflicto biológico. Claro, ese estrés pues genera muchas alteraciones orgánicas. Entonces, cuando yo salgo de ese estrés o resuelvo el conflicto, puede aparecer un tumor. Por ejemplo, yo puedo tener un miedo a morir porque me dijeron que ya mi tumor que tengo en tal área me va a atacar a los otros órganos. Ya con ese miedo, la psique le dice al tronco encefálico, oye, pues te vas a morir, ¿no? Y es una respuesta tan arcaica y tan fisiológica, tan inteligente, que empieza a hacer un montón de nodulitos en el pulmón. Entonces, ¿quién iba a pensar que un cangrejo en el pulmón, ¿sí?, es la manera en que el cuerpo le va a ayudar al pulmón a respirar mejor? Porque esos tumorcillos ayudan a atrapar más bocanada de oxígeno. El problema es que si yo salgo de ese miedo, pues viene una tuberculosis, que también la vemos como mala y que nos puede matar, cuidado. Por eso es importante salir rápido de los conflictos, porque a veces las fases de solución pues son muy desgastantes. Entonces, lo que quiero que entendamos es que gracias a estos descubrimientos ya podemos entender por qué una persona que tiene glucosa alta
La tiene porque en su psique tiene que pelear. Entonces el cerebro le dice a los centros de la glucosa, hey, no vamos a usar la insulina para no quitar la glucosa en la sangre porque necesitas esa energía para pelear. Entonces, si entrevistamos a 100 pacientes con esta enfermedad de la glucosa alta, sí o sí, en su psique, en su percepción, hay una necesidad de luchar, de oponerse a algo. Si entrevistamos a 200 personas con cáncer con el tema en el colon, sí o sí, su psique percibió la situación como algo indigesto, algo guarro, algo sucio, una traición, y el colon hace ese adenocarcinoma para empujar mejor la situación indigesta. Y tú entrevistas a esos pacientes si vivieron una estafa, una traición, ya el matiz puede variar, pero lo que quiero que entendamos que el cuerpo nunca miente y la biología no se equivoca, y efectivamente hay malestares, nos podemos sentir muy mal las enfermedades, pero ya sabemos de dónde viene y abordar sobre todo el conflicto en el paciente. O sea que en realidad la medicina actual está intentando corregir procesos que el cuerpo necesita para sobrevivir. Lo está haciendo de forma natural, ¿no? Totalmente, porque claro, hoy tenemos una medicina moderna que lo único que se enfoca es en el órgano, en mutilar órganos, poner ciertos químicos, ¿sí?, que quitan síntomas. Eso es una realidad, pero no están viendo al ser, no están viendo la totalidad del individuo, que es una historia, no es un diagnóstico, porque hoy te atienden en 15 minutos. No sé cómo sea en tu país, pero aquí no tienen tiempo de ser médicos, ¿sí? Se basan en analíticas que son efectos. Por ejemplo, las mujeres dicen, ¿tienes cáncer? ¿Sí? Por un tema hormonal. No, pero ¿quién controla las hormonas? ¿Sí? ¿Quién controla absolutamente la serotonina? Por ejemplo, ¿estás deprimido porque hay una alteración en la serotonina? No, porque en tu psique hay un conflicto, se altera la serotonina. Porque eres un macho masculino que está diseñado a generar territorio, construir, perdiste territorio y te baja la testosterona y eso te pone depresivo. O sea, ya tenemos más elementos y una totalidad del ser y no tratar al ser como por pedazos, ¿sí? Y efectivamente todo queremos controlar. Ojo, hay síntomas que sí hay que atender. Aquí no nos vamos a pelear con la medicina. Hay síntomas que pueden matar al paciente, ciertos fármacos pueden ayudar, pero en la mayoría de los casos, Juan, se necesita que el paciente esté tranquilo y no meterle miedo y no activarle más conflictos, que es lo que se genera en esta medicina moderna. O sea, el problema generalmente empieza, no empieza realmente en un síntoma, sino en un shock biológico o en un conflicto que la persona vive. Pero entonces, ¿por qué un conflicto termina impactando en un órgano concreto y no en otro? Muy buena pregunta. Eso ya depende de tu instinto de supervivencia, de tu psique, depende de cómo en esa fracción de segundo nuestro sensor biológico ha aprendido, ¿sí? Mira, nosotros en algún momento pertenecimos al agua, incluso seguimos siendo agua. Y para poder salir del agua, en su momento tuvimos que desarrollar, riñones que equilibran el sistema, el agua en el cuerpo y, un montón de funciones. Por eso cuando una ballena o un pez sale del agua, se hincha para retener líquido y mantenerse hidratado y quizá una ola lo pueda regresar. Ahora, nosotros cuando a lo mejor nos vamos a Estados Unidos o nos sentimos prófugos o tenemos los inmigrantes, por ejemplo, o me abandona mi esposo, me abandona mi esposa o me siento derrumbado en desamparo, si ese evento para mí es choqueante, mi psique puede entender, oye, yo me acuerdo cuando salimos del agua, pues yo tengo la habilidad de retener líquido, entonces las personas que retienen líquido están abandonadas, se sienten prófugas y perdidas. O sea, nosotros no podemos elegir qué órgano o qué función se va a hacer, pero al final todas son para sobrevivir. 10 mujeres pueden vivir una separación, no quiere decir que las 10 mujeres van a tener cáncer de mama. Pero si 10 mujeres tienen cáncer de mama ductal, sí o sí las 10 vivieron una separación, porque cada psique es diferente, ¿sí? Es lo que tenemos que entender, que los eventos no los vivimos igual, pero ya viendo el lenguaje del síntoma, ya sabemos el conflicto biológico, ya sabemos que todas las personas que tengan cangrejo en el hígado, ¿sí?, un adenocarcinoma, sí o sí hay un conflicto biológico de inanición, pero ya el matiz puede ser que a fulano A lo corrieron de la empresa, a fulano B está en una ruina financiera en su negocio, a fulano 3 perdió todo en un tornado, ¿no?
Entonces, para su psique puede ser, oye, nos vamos a morir de hambre. Entonces se aumenta un tumor en el hígado para aprovechar mejor lo poco que va a llegar. ¿Sí? Un joven dio un proyecto en una universidad donde hizo un software, la universidad le piratea el software y él se da cuenta, ese evento para él fue el shock biológico, para su psique fue, me están quitando mi presa. Entonces en fracciones de segundo le dicen a la glándula del páncreas, crece para hacer más enzimas, para aumentar la función y poder aprovechar el bocado que ya era tuyo que te lo arrebataron. Le dio un cáncer de páncreas. Le dijimos, este es tu conflicto, y él dijo, yo no voy a resolver eso, yo primero muerto hasta que estos... Y bueno, él falleció, ¿sí? Porque también si tú no solucionas el conflicto, pues el tumor puede seguir creciendo, puede obstruir, hay mucha energía. O sea, no estoy diciendo que el proceso sea lo mejor, porque se gasta mucha energía. La esposa de Hammer, cuando se muere su hijo, tuvo una pérdida y le afectó al ovario, se necrosa el ovario y después aparece un tumor en el ovario, crece 9 meses el tumor en el ovario, como un embarazo, para hacer más estrógeno y la hembra pueda tener otra cría, sea más fértil y recuperar a la cría, porque la naturaleza busca la vida. Pero ¿qué pasa? Te encuentran el tumor del ovario y lo primero que te dicen, se te va a regar. El cáncer no se riega. Ese es otro paradigma que se cae a pedazos. Lo que se conoce como metastásicos son nuevos conflictos, pero si tú tienes miedo a morir, activas el pulmón. Si tú te desvalorizas porque ya vas a dejar de trabajar o porque sientes que está enfermo lo peor, los huesos se empiezan a descalcificar. Entonces ya tenemos un mapa preciso de qué está pasando y abordar al paciente y decirle, a ver, este tumor no se riega, no te va a matar, vamos a operarlo quizá después de 9 meses, pero no empezamos a meter ese tratamiento que viene del gas mostaza, pero eso no lo podemos hablar mucho. No. Me parece alucinante todo esto. Claro, es tan simple que lo vemos como imposible, pero la naturaleza sabe lo que hace y nos hacen ver como si la naturaleza actuara e hiciera tonterías, pero es un diseño inteligente. Siempre va a buscar resolver y buscar la vida, siempre. Claro, realmente tiene sentido. Lo que no tiene sentido es que nos autodestruyamos de alguna manera, ¿no? Como pasa con ciertas enfermedades. Sí, por ejemplo, las enfermedades autoinmunes, el famoso lupus, ¿sí? Que es una etiqueta de varios conflictos, que hay desvalorización, hay conflicto de abandono, retienen líquido, pero la medicina te dice, está fallando el riñón. No, esa persona se está hinchando porque en su psique hay un abandono, le duelen las articulaciones porque está desvalorizada. Entonces, en las noches que está más tranquila, se le inflaman las articulaciones, está reteniendo líquido, le duele más. Aparte trae conflictos de separación, la separación tiene que ver con la epidermis, le salen brotes en la piel, abusaron de la persona o se separó de alguien, entonces salen brotes en la piel, pero le meten químicos que desinflaman, se va el efecto del químico, pero el cuerpo repara generalmente con inflamación. Si yo me voy a correr ahorita 10 kilómetros, me voy a inflamar y no por eso mi sistema inmune está fallando, el cuerpo necesita inflamar para reparar, y es lo que nos hacen ver siempre, que los síntomas son el problema, pero no entendemos que hay un proceso y vienen de un conflicto biológico y psíquico. ¿Y el asma, cuando se inflaman los bronquios? Bueno, el asma hay que ver, hay asma de tipo laringe y de bronquios, son muy diferentes. Los bronquios tienen una musculatura, tienen una mucosa igual que la laringe, entonces cuando la psique, el ser biológico percibe un miedo, un susto en el territorio, alguna amenaza, esa musculatura se paraliza, ¿ok? Pero el asma es una constelación, eso es un poco difícil de entender, por eso hay que tener un poco las bases, pero el asma son 2 conflictos. Puede ser de base, hay un miedo en el territorio, y ya puede haber un conflicto de identidad, no sé dónde pertenezco, o de frustración sexual, o de un enojo territorial. Bueno, el tema es que el asma es una epicrisis, haz de cuenta que es como la psique volviendo a vivir el conflicto del miedo y tratando de sacarte de esa situación más que nada, ¿no? Entonces, si la persona encuentra el miedo, o más que nada el miedo inicial, pero los rieles, ¿qué son los rieles? Son pistas como la ansiedad. La ansiedad viene porque mi cerebro asocia un elemento, un olor, un sonido, una temperatura, una palabra del conflicto. Siempre que nosotros vivimos un shock, haz de cuenta que el cerebro guarda toda la información, memorias sensoriales, y cada que yo vuelvo a oler esa persona o ese olor del evento, mi psique dice, estás otra vez en conflicto y activa una alergia, un asma o una ansiedad, ¿sí? Si la persona toma conciencia de cuándo empezó su asma, qué situación o qué rieles hay, puede desaparecer en días. Pero curiosamente el asma es la fase de reparación. ¿Pero qué pasa? Interrumpimos,
¿sí? O frenamos con corticoides, etcétera, medicamentos, y no dejamos que el programa termine. Por eso hay que cursar las asmas sin miedo, pero entender de dónde están viniendo es lo más importante. Interesante. Has hablado del diagnóstico médico, que cuando se comunica desde el miedo, pues puede agravar la enfermedad, pero ¿puede también la palabra del médico activar una segunda enfermedad incluso? Totalmente. Mira, yo hablo con literal miles de personas todos los días. Incluso hay profesionales de la salud que a veces sin hacer una revisión, ya sea con ecografías, tomografías, etcétera, o resonancias, a veces con ver al paciente le dicen, esto puede ser cáncer, esto lo puede derrumbar, ya no va a dormir el paciente, ¿sí? O simplemente decirle, ese tumor es maligno y se va a regar por todo el cuerpo, con eso ya lo vas a desmantelar totalmente, ¿no? Efectivamente, a veces es lo más difícil, sacarlos del conflicto del diagnóstico. He conocido personas que, pues bueno, les dicen ya prepare su testamento, prepare esto, cuando muchas veces su cáncer ya es fase de reparación. Simplemente hay que dejar que el cuerpo cumpla su proceso. O a veces los mandan a su casa después de un año de este tratamiento, de esta quimiotortura, le digo yo. Los mandan a su casa y a veces es lo mejor que puede pasar porque el cuerpo va a entrar en reparación. Pero como ellos están en la idea del poder de este batismo blanco, ya el estrés y el miedo a que te vas a ir te meten una simpaticotonía, entras en una caquexia y te mueres. Ojo, hay gente que va a morir, yo no digo que no. Hay gente que ya se acaba su proceso, pero mucha gente podría sobrevivir si conocieran esto. Por eso este médico fue muy perseguido y muy calumniado, porque realmente la terapia o la medicina que más funciona es la que hace el cuerpo y es lo que no queremos entender. Vivimos en una sociedad donde nos están bombardeando con la alimentación, deja esto, le echan la culpa a los parásitos, tómate esto, lo otro. Casi todo eso son placebos, Juan. El cuerpo, quien cree que se curó con algo es porque su cuerpo ya estaba curando y es bien difícil, se caerían muchos negocios y muchos intereses. Wow. Entonces, ¿tú no crees que gran parte del sufrimiento moderno se pueda deber a vivir de una forma profundamente antinatural? Claro, cada vez nuestra sociedad es más artificial. Ha aumentado el autismo porque la crianza ha cambiado. Yo cada vez, hablan de mucha ciencia, pero yo cada vez veo más gente adicta, veo cada vez más ansiedad, más depresión, más bebida, ¿sí? Porque nuestra sociedad cada vez es más antibiológica. Tan solo aquí en México, en Latinoamérica, para un hombre ya conseguir un territorio es complicadísimo. ¿Cuánto te cuesta un departamento? Va a haber chavos que ya no van a poder tener departamentos, por consecuencia no van a poder hacer un territorio. El acceso al no por es tan accesible que eso genera frustración sexual y está generando agresividad. El feminismo se está dividiendo la hembra del macho, las ideologías de género, la educación sexual. Están creando muchos traumas, fijaciones sexuales, pero efectivamente eso es parte del show, ¿no? Que el macho pierda la fuerza para dominar el territorio porque él es el que debe de dirigir el territorio. La mujer se está haciendo más masculina, por eso más BPH también, por eso aquí hay una crianza de madres solteras con hijos que no tienen una guía masculina. Entonces se está perdiendo también la natalidad, muchísimo, ¿no? Por vivir de una forma tan antibiológica y por no tener acceso a nuestras necesidades más básicas, ¿sí? Que es el bocado. El bocado es fundamental para sobrevivir, para nuestra psique. Para el perro, 1 kilo de carne y $5 millones se los pones enfrente, pues el perro va a agarrar la carne, ¿no? Mi psique ya sabe que el bocado es proyectos, dinero, una persona. Entonces, cuando yo no atrapo el bocado, pues me va a afectar a mi tiroides, me va a afectar al sistema digestivo. O sea, como que la psique dice, oye, no puedes atrapar el bocado, pues te voy a hacer crecer la parótida para que hagas más saliva, ¿no? No puedes atrapar el bocado, pues te hago un tumor en la submucosa para ensalivarlo mejor y atraparlo, ¿no? O sea, seguimos siendo tan animales, ¿sí? Seguimos siendo tan biológicos que nos hemos subido a un pedestal tan humano que tampoco estoy diciendo que dejemos de ser humanos, pero sí debemos encontrar un equilibrio entre nuestra parte instintiva y biológica y animal y la humana, pero cada vez nos alejamos más de lo natural, efectivamente, y eso crea muchos conflictos. Tan solo ve las mascotas, cada vez más veterinarias. No deberíamos tener mascotas como se está teniendo, pero los perros, los animales en cautiverio están más disponibles a vivir conflictos biológicos. Pero el animal se enferma y se va a dormir y se repara más rápido.
Pero hoy hacemos un drama con los animales y bueno, te digo, estamos encaminándonos a que todo lo que pasa en el cuerpo es malo y tenemos que atacarlo o meterle un montón de cosas. Wow, qué interesante. Ya que has tocado el tema animal, observamos a los animales en la naturaleza, casi nunca vemos enfermedades crónicas como los humanos. ¿Qué estamos haciendo mal? O sea, quizás estamos alimentando la creencia de la enfermedad y haciéndola mía. Sí, es que nosotros los humanos podríamos decir que muchos de nuestros conflictos son de forma simbólica. Sí, o sea, el hecho de que te digan que hay un bichito en el aire que se le ocurrió meterse aquí y dañarte un tejido, esa percepción, esa idea, para tu psique puede ser tan real, pero para al animal no. El animal tiene que ver un depredador para que tenga miedo. Tú basta que te metes al internet, cada 6 segundos sale a escuchar tontería y media sobre salud. Y el problema es que te lo dice gente bien vestida con un montón de libros atrás que tú crees que eso es ciencia, ¿no? O te lo dice alguien, es que la ciencia dice, ¿qué ciencia realmente? ¿Quién dijo que eso es ciencia? ¿Sí? Para mí la verdad está en la naturaleza, la verdad es objetiva, la biología es objetiva. Por eso a mí me encantó esto que descubre Hammer. Son leyes, se cumplen en el 100% de los casos, ¿sí? Y efectivamente la percepción que tenemos o la idea constante de que me voy a enfermar, pues claro, me va a mantener en un estrés, ¿sí? Y el animal no, el animal debe vivir los conflictos de una forma muy real. Y nosotros nos están configurando a que nos crean ideas, por ejemplo, de que una enfermedad se transmite, ¿no? Pero bueno, eso es difícil hablarlo aquí, pero ninguna enfermedad se pega, como decimos coloquialmente, porque nosotros somos más bacterias que humanos, somos una microbiota, somos billones y millones de hongos. ¿Cómo diablos una bacteria de estas me va a hacer un daño? Sí, cuando hay una infección, las bacterias se están construyendo, un hongo está barriendo tejido, va a oler feo, efectivamente, pero ahí está haciéndose un proceso, pero nunca dejamos que una infección termine. Ojo, con este conocimiento sabemos que hay infecciones que te pueden matar, pero vemos cómo la tratamos de repente, pero la mayoría de las infecciones, los animales se curan solos, sin absolutamente nada. Pero nosotros empieza el miedo, la resistencia, esto va a empeorar. Y sí, si tú crees eso, créeme que casi seguro va a empeorar. De hecho, los animales se chupan y hacen cosas muy instintivas, muy naturales, ¿no? Si estas leyes biológicas fueran aceptadas por toda la medicina, ¿qué cambiaría en los hospitales, por ejemplo, y en los tratamientos? Suena muy loco esto, ¿no? Pues los hospitales tendrían que ser hospitalarios para empezar, ¿sí? Tendríamos que tratar muy bien al paciente. Por ejemplo, un paciente con tuberculosis no lo tendríamos que aislar. El mismo neumólogo lo deja de ver, porque sabemos que la teoría del contagio no... Mira, yo he estado personalmente con pacientes con tuberculosis, ¿sí? Porque si tú abandonas a un paciente, que es lo que pasó en el 2020, le creas el conflicto de colectores, de retención de líquido, y si tenía una inflamación de bronquios, pues se va a ahogar más, ¿sí? No, pues mira, es que cambiaría las materias académicas, no habría tanta especialidad, porque la especialidad sería psique, cerebro, órgano. Todos los profesionales de la salud tendrían que conocer la función biológica de cada órgano. No podríamos atender a los pacientes en 15 minutos. Tendríamos que necesitar muchos médicos porque las consultas serían más grandes. Los hospitales no serían así como tipo manicomio. No sé, no me viene ahorita a la cabeza, pero es que cambiarían muchas cosas, ¿sí? Y bueno, muchos intereses. No habría, bueno, en México hay una farmacia cada 10 minutos, no sé cómo sea en tu país. No existiera eso tampoco, ¿no? Pero son intereses muy poderosos que va a ser difícil desmantelarlos, ¿no? Por eso estoy aquí lo divulgando. O sea, Hammer lo metieron a la cárcel 2 veces. Hammer lo persiguieron toda su vida. Fue un hombre que entregó su vida a esto. Y bueno, dicen que él hizo daño a mucha gente, pero si él hubiese dicho daño a gente, pues no lo hubiesen sacado de la cárcel. Él ayudó en Burgao tuvo una clínica de 5,000 pacientes que buscaron sus expedientes y más del 90% de los pacientes seguían vivos después de 5 años. Eso nadie lo dice. Mucha gente elimina tumores, pero hay que dejar que el cuerpo lo haga, ¿no? Entonces, en Estados Unidos un tratamiento de estos que empiezan con Q te vale hasta $150,000, $100,000. Imagínate si conviene que cambien las cosas. Y terminan totalmente... El índice de supervivencia es quizá menos del 5%. Acabo de ir a un centro médico de oncología aquí en México.
¿sí? Y ver a los niños es desgarrador. Un niño con leucemia está en fase de reparación. ¿Cómo le explicamos a una madre ahorita desesperada que incluso está pidiéndole a Dios que el tratamiento funcione cuando Dios está actuando en la médula ósea? La hematopoiesis es un proceso de glóbulos rojos, blancos, células madres, que cuando el niño se desvaloriza de una forma severa, porque la gente no me entiende cómo se enferma un niño se enferma como tú y como yo y como cualquier animal. Si él percibe que no están sus padres, si él no se siente apto, esa situación estresa la médula, bajan las plaquetas, los glóbulos, pero cuando él resuelve y madura, una niña le hicieron bullying 1 año. El día que le hacen su fiesta, todo el mundo la empezó a valorizar, pues le dio leucemia. Una mujer embarazada de 18 años se desvalorizó de forma severa y en la vía intrauterina le pegó al feto y el feto nace, el bebé nace y leucemia. Pero como tiene leucemia, tiene un montón de glóbulos blancos en la sangre malignos, dice la medicina, les meten ese químico que los mata y se sienten bien porque son estresantes esos tratamientos, son simpaticotónicos. Se va el efecto del tratamiento y te meten otra vez ese venenito hasta que los matan. Porque solo sobreviven el 15-20% y nadie hace nada, ¿sí? Y yo lo veo con mis propios ojos con pacientes, pero ¿cómo le explico a la mamá que ese tratamiento no le va a ayudar si se lo están diciendo con el manto de la ciencia? Es muy difícil, pero ahí vamos ya divulgando esto cada vez más. Este vídeo lo van a tirar, me van a meter un strike seguro, pero ¿seguro? Es muy importante, por favor, compartan, denle me gusta y escriban comentarios antes de que lo borren para que llegue a la máxima persona posible, porque Rafa está diciendo grandes verdades y por eso lo van a tirar. Bueno, me han quitado 5 cuentas, ya tendríamos casi el 1.000.000, pero bueno, seguimos y de verdad te agradezco por dar el espacio. Rafa, has hablado de la ley del contagio. O sea, ¿cómo es esto? ¿Quieres decir que las enfermedades que son consideradas contagiosas no lo son realmente? Lo que quiero que quede claro primero a las personas es que los síntomas de estos diagnósticos son una realidad, pero jamás, de los jamases, fue por transmisión. Nunca, ¿sí? Primero tenemos que entender la correlación, sí, que cerebro y órgano, y el órgano. Y por ejemplo, el herpes genital. Me hablan muchas chicas con herpes genital, hombres muy poco, y los sentencian mucho. Dicen, no, es que esto es contagioso. Y precisamente el herpes te sale por una percepción de sentirte sucia, atacada, humillada. Entonces tú buscas el evento en esa mujer con herpes. Y efectivamente ahí fue con la relación de pareja. El otro día una mujer que lo dijo totalmente en vivo que se estaba acostando con su primo. Imagínate cómo lo vivía, ¿no? El tema del HIV, bueno, ahorita lo vamos a ir hablando en clave porque sí es poco complicado, pero hay que entender de dónde viene esto. Viene desde Pasteur, el francés que, pues bueno, por su delirio de la rabia, en su pueblo los perros mordían a personas, los lobos, perdón, y los cauterizaban, ¿no? Entonces él empezó a agarrar animales, que agarraba baba, médula y los encerraba, conejillos de India, changos, etcétera, monos, perros. Y bueno, se fue dando cuenta que algunos sí se enfermaban y otros no. ¿Pero por qué unos sí se enfermaban? Porque algunos activaban conflictos biológicos y otros no. Entonces la rabia en los humanos no existe. Podría existir la hidrofobia, pero son programas de miedo en la laringe, ¿sí? Pero de ahí viene el tema de que viene algo a enfermarme, ¿no? Y estaba Claude Bernard, que decía que el terreno lo era todo. Pasteur dijo que el microbio lo era todo. Estaba también Anthony Béchamp, pero pues no es ni el terreno, no es ni el microbio, sino es el DHS que desequilibra. Entonces, si yo tengo una amenaza de territorio en este momento, ¿qué es lo que pasa en estos eventos del 2020 y todas estas psicosis colectivas? Mis bronquios se van a abrir, se van a ulcerar para tragar más aire. Incluso 2 leones cuando se pelean o 2 animales tienen que rugir, tragar más aire. Si en tu trabajo te van a poner un empleado que te va a quitar el puesto o a tu novia le está hablando el ex, solo puedes vivir como una amenaza de territorio. Entonces tus bronquios se ulceran para tragar más aire. Cuando tú sales del conflicto, ese bronquio se inflama para rellenarse, repararse y va a haber tos. Y ahí aparecen los supuestos virus, las bacterias como aliados para reparar el tejido. En alguna época usaban los microscopios, veían a la gente enferma y solo veían las bacterias, difteria, que hoy es anginas, pero no veían el proceso previo, ¿sí? Entonces, estos son aliados. Entonces, ya viven dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo caramba nos van a venir a enfermar? ¿Sí? Pero claro, si yo te toso ahorita puede ser asqueroso, pero si tú tienes un condicionamiento de que esto es una amenaza o algo viene, te puedes crear un estrés en el tejido
pero nunca fue que el bichito inteligente, es que no, la distancia que sería imposible, ¿no? Pero hablar de esto es complejo en las redes, pero no se transmite nada. Siempre hay un shock biológico, el estrés de un tejido que se empieza a reparar con ayuda de estos microbios, por así decirlo. Muy bien. Rafa, si muchas personas siguen aferradas al conflicto que genera la enfermedad, ¿cuáles serían las herramientas que tendría una persona para salir de esa situación? ¿Sería algo más bien a nivel psicológico? Mira, cualquier terapia que el paciente sienta hacer, yo lo respeto, pero muchas veces la solución debe ser biológica. El animal escucha muchísimo a su instinto y nosotros a veces escuchamos más lo que creemos o lo que suponemos que lo que nos dice nuestro instinto. Y ahí está el desafío. Por ejemplo, un paciente que le dicen, te vas a morir porque ya tienes un cáncer de hígado, ¿no? Yo a veces digo, el mismo médico es el que le tendría que decir, ya no te vas a morir para que salga del miedo. Porque pueden llegar conmigo y me cuesta mucho trabajo sacarlos del miedo, ¿sí? Y incluso si salen del miedo a morir, puede llegar una tuberculosis, van a empezar fiebres, sudores fríos para eliminar esos tumores, ¿sí? Mira, todos los procesos que hagas que no invadan el programa biológico es válido, pero sí hay que acompañar al paciente. Y es que esta información nos la tuvieron que haber enseñado desde niños. Imagínate que desde niños nos hubiesen dicho que los microbios son el problema, ¿no? Desde niños nos hubiesen dicho que la enfermedad no es algo maligno, ¿no? Hay gente con miedo haciéndose análisis todos los días, revisándose, pensando que las enfermedades son genéticas. Ninguna enfermedad es genética, ¿sí? Pero bueno, hay muchas terapias, hay muchos acompañamientos, pero si el paciente se da cuenta de su conflicto, de dónde viene, automáticamente e instintivamente él va a encontrar una solución que a lo mejor va a ser fácil para él o difícil, pero ya no vamos a buscar ni culpables y no vamos a perder el tiempo en otros recursos que muchas veces no ayudan en nada. Yo veo gente comprando células madres, metiéndose CDS, no sé, el agua de mar es buena porque tiene minerales, pero tampoco cura nada. Veo gente haciendo de todo, sanando el pasado, los ancestros, cuando realmente tu parte psíquica y biológica está en el presente. Es un animal que quiere sobrevivir y a veces nada más es alejarse de la situación. A veces es tomar una decisión, a veces es simplemente aceptarlo. Y a veces, no sé, pueden ser muchas cosas, pero quiero que entiendan que no hay un protocolo en la medicina germánica porque cada paciente es único e irrepetible, lo contrario de la medicina convencional, que a todos les da este tratamiento, esta metformina, esto, no. Pero bueno, tenemos que evolucionar y buscar la manera de entender más la psique de cada paciente y acompañarlo. Mira, puede ser esto, pero enfocándonos en el origen del problema. ¿Para cuántos años está diseñado realmente el cuerpo físico? ¿Cuánto deberíamos de vivir? Wow, qué buena pregunta, nunca me la habían hecho, pero hace poco me planteaba. Pues mira, la mujer realmente no debería llegar a su menopausia a los 40 como está llegando ahorita, 45, debería llegar a los 65 años. Un hombre podría ser viril y reproducirse hasta los 85 años, ¿no? Por consecuencia, yo digo que quizá podríamos vivir más de 100 años. Porque hemos visto gente que ha vivido más de 100 años. Pero en esta sociedad tan antibiológica, que nos va estresando muchísimo, lo veo un poco complicado, pero no sé, la verdad es que no te podría contestar esa pregunta, pero puedo pensar que quizá podríamos vivir más de 100 años fácilmente, quizá 150, ¿sí? Pero tendríamos que satisfacer nuestras necesidades biológicas y estar muy tranquilos, pero es muy difícil, yo creo, porque es parte del juego, ¿no? Que nos tengan siempre en conflicto. Si todo en la biología tiene un sentido y nada ocurre al azar en el cuerpo, ¿qué papel jugaría entonces los parásitos dentro de ese equilibrio biológico? Porque antes has comentado que realmente no perjudican como se cree, ¿no? A ver, los parásitos también tienen un sentido biológico y no son tontos, también saben cuándo actuar. Y sí, se está generando una campaña de miedo, para mí es de miedo, no nada más de parásitos orgánicos, sino de parásitos psíquicos, ¿no? Hablan mucho de eso. Y bueno, yo hablo con miles de personas todos los días en el internet, en mis directos, y yo nunca he encontrado una persona que esté enferma por parásitos. Claro, hay gente que puede tener parásitos en los intestinos o en algunos órganos endodérmicos y sabemos por qué. Cuando tú no resuelves un conflicto y estás estresando un órgano, pueden llegar los parásitos. Pero ellos llegan porque saben que tienen que actuar ahí. Pero al contrario, no llegaron ellos a enfermarte. Es una gran diferencia.
Cuando tú te mueres, pues van a llegar parásitos. Ellos saben cuándo actuar. Son como una artillería pesada que efectivamente vienen a comer, por así decirlo, pero no es que tú estés comiendo alimentos y tiene un parásito y evadió la acidez tan fuerte que tienes y se le ocurrió generarte, no sé, una colitis o una enfermedad de Crohn. No, nosotros ya sabemos por qué hay enfermedad de Crohn, porque hay una colitis ulcerosa, pero los parásitos, en el 90 y tantos % de las personas, te lo aseguro que no se están enfermando por parásitos, pero si tienen parásitos es porque aparecen como consecuencia de ciertos conflictos, ¿sí? Pero ya la gente le tiene terror a los parásitos. ¿Okay? Claro, yo me puedo ir a la selva, me puedo ir a un lugar y tal vez se me puede meter un bicho, un parásito, eso es otra cosa. Eso es otra cosa y claro que hay que atender, ¿no? Pero no es que los parásitos te estén enfermando. Y hay gente comprando ivermectina con procesos de cáncer de mama, por ejemplo, y eso es peligrosísimo porque son químicos muy agresivos que efectivamente quitan síntomas porque en el cáncer glandular van a actuar micobacterias, ¿sí? Y va a haber caseificación del tumor y va a haber pus y mal olor. Entonces dicen, es que eso es malo, son parásitos, ¿no? Por ahí hay unos divulgadores muy famosos diciendo que los tumores tienen parásitos y que están ayudando. No, nada que ver. No puede haber, por ejemplo, hongos en un cáncer de hueso, porque el hueso no está controlado por el tronco encefálico. Nunca vas a encontrar, por ejemplo, un hongo cándida, no sé, en un carcinoma ductal, porque luego también están diciendo, el hongo cándida es el que genera todas las enfermedades. Hay un libro que habla, creo, de que el cáncer es un hongo. Eso es mentira. El cáncer es un proceso inteligente de crecimiento de células para adaptarse, ¿sí? Y si todo tiene un sentido biológico, como estamos viendo, incluso la enfermedad, deberíamos replantearnos también nuestra visión de la muerte. Pues a mí me ha cambiado mucho y yo lo que les puedo compartir es que pues la muerte nos va a llegar a todos. Nadie vamos a salir vivos de aquí. Pero la mejor muerte es la que la naturaleza nos va a dar, no mantenernos entubados en un hospital, ¿sí? Y bueno, la muerte también. Mira, el que se muere, lo voy a decir muy crudamente, porque la naturaleza es cruda, implacable, fría, pero también es muy bonita. Aquí sobrevive el más apto. El que ya no es apto, ¿sí? ¿Sí? Exacto. Nada más. La naturaleza sobrevive el más apto. Si un hombre pierde territorio, un macho, sí o sí, si ese conflicto es muy impactante, la arteria coronaria se le expande para que tenga más flujo sanguíneo y pueda recuperar el territorio. Si ese hombre no recupera el territorio en 9 meses, va a empezar a tener angina de pecho, ¿sí? Y si recupera el territorio, viene un infarto. Y va a haber colesterol que le va a reparar la arteria. Entonces la medicina no entiende que en el 100% de los infartos de arterias coronarias, en un hombre, es porque perdió territorio, la casa, la esposa, el dinero, la hembra, por así decirlo, biológicamente hablando, los hijos. Entonces la biología dice, te voy a ulcerar la arteria y de repente, si el conflicto lo resolvió a los 7 meses, el infarto no lo va a matar. Y esto se comprueba. Pero si el conflicto duró más de 9 meses, lo va a matar. ¿Por qué? Porque biológicamente es como, oye, no recuperaste el territorio. Y vendrá otro macho a reemplazar la manada, ¿no? O si dejó algún hijo, ¿sí? Entonces el infarto no es porque comiste carnitas, vino, porque hay gente obesa y nunca va a tener un infarto. No fue porque comiste carbohidratos, no fue porque no hiciste ejercicio, ¿sí? Yo conozco mucha gente que hace ejercicio y tiene infartos. Hay gente que nunca va a hacer ejercicio y no tiene infartos. Y les empiezan a prohibir la comida, empiezan a hacer dietas ridículas. El infarto lo ordena el cerebro porque Hammer se da cuenta que el shock biológico hace un registro en el cerebro y el infarto libera el edema del cerebro y del órgano. El infarto es una crisis curativa. El infarto se necesita para restablecer la función. Wow. Entonces, por eso les ponen un stent y te puede volver a venir el infarto. Sí, perdón. ¿Quedó claro? Alucinante. Me parece. Y otra cosa, ¿sabes qué es lo más alucinante? Que sin conocer al paciente le hacemos una tomografía, y esto no lo tiene la medicina, y encontramos los focos de los conflictos que tienes en el órgano. Esto es lo que descubre Hammer y es para premio Nobel, y que no enseñan en ninguna universidad ni lo van a enseñar. Claro. Sí. No interesa. Es una medicina muy precisa, muy precisa.
el cuerpo habla, siempre el cuerpo habla, el síntoma habla, es lo que tenemos que entender. Es una maravilla. Uh-huh. Rafa, si mañana toda la humanidad comprendiera realmente cómo funciona su cuerpo, ¿qué cambiaría en nuestra forma de vivir? Pues yo creo que seríamos más soberanos, más libres. Pues tendríamos una mente más tranquila, me parece. Seríamos más como nuestros gatos, ¿no? Dormiríamos mejor. Es que la tranquilidad es algo que la naturaleza nos ofrece. También la naturaleza no quiere que sufras tanto. Te mueres, uno se morirá. Mucha gente está en el hospital a punto de morir, le alargan nada más el sufrimiento, ¿no? Cambiaría muchas cosas. Seríamos más conscientes también, porque también le evitamos, a veces creamos muchos conflictos a nuestros seres que más amamos, ¿sí? Y cuidaríamos mucho las palabras. Las palabras pueden matar. Una palabra puede matar, una palabra puede crear un trauma de por vida, porque Hammer se da cuenta porque él lo meten a la cárcel con terroristas, lo querían volver loco, y ahí descubrió lo que era la psiquiatría hammeriana, descubrió que la paranoia, el narcisismo, el autismo, los asesinos, la esquizofrenia, ya los trastornos mentales también tienen que ver con conflictos biológicos, ¿sí? Los abusos sexuales, cómo pueden generar una ninfomanía en una mujer. Descubrió cosas maravillosas. Y pues bueno, creo que nos cuidaríamos más y seríamos más, pues más libres, más que nada. Pero lo estamos logrando. Esta información, Juan, a quien le llega y la empieza a interiorizar, le va a ayudar mucho. No le queremos hacer daño a nadie. No sé por qué nos quitan tanto las redes. Nosotros no le queremos hacer nada a nadie. Simplemente queremos que la gente tenga más opciones. La gente allá afuera no tiene opciones. No le dan opciones. Por supuesto, por supuesto. Y además que hacéis una labor magnífica y precisamente para esas personas que quieren seguir aprendiendo, quieren seguir sabiendo más de todo esto que enseñas, ¿dónde puede encontrarte la audiencia, Rafa? Mira, mi web está en rafamejia.com, así está fácil mi nombre. Donde estoy más fuerte es en TikTok. Todos los días hago directos, entran miles de personas y estamos verificando casos. Y bueno, ahí van a encontrar en mi página web el canal de Telegram, 5 leyes naturales biológicas. Hay muchos videos. Y bueno, ahí donde pongan Raf Mejía en Instagram, donde sea, me quitan las cuentas, pero ahí vamos apareciendo todos los días. Para que se informen, para que interioricen bien la información y pues a mí no me tienen que creer nada. Simplemente tienen que empezar a comprobar esto en su propio laboratorio, su cuerpo. Muy bien. Rafa Mejía, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos, por abrirnos la mente con este enfoque de la nueva medicina germánica y por supuesto por tu tiempo, ¿no? Ha sido todo un honor. Todo un honor y un regalo escucharte. Gracias. Este canal no es solo mío, lo estamos construyendo entre todos. Y si tú también sientes que formas parte, puedes apoyarlo por solo 3 euros. Detrás de cada vídeo hay horas de guión, edición, entrevistas, investigación y muchos gastos que no se ven. Es una cantidad simbólica, pero para mí significa muchísimo. Gracias de corazón.